¡Saludos! ¡Saludos! ¡Bienvenidos! Compañeros del Don de la Luz. Yo mediante vamos a empezar hoy una dinámica nueva. Vamos a estudiar directamente la clase de Rabbi Meir el Kabaz en este caso. Pero también podríamos estudiar otras clases de Rabbi Nassan Maimón, de Rabbi Haim Kramer. Pero como es en inglés, entonces la idea es ir... La palabra no es traduciendo, es interpretando. Como de acuerdo a lo que nosotros conocemos, poder compartir y que la gente se conecte con esas enseñanzas. Entonces vamos a tratar de enfocarnos no tanto en la interacción, la jabruta, como hacemos los martes y los viernes, sino tratar de transmitir lo mejor posible lo que está diciendo, en este caso, Rabbi Meir el Kabaz, de la enseñanza Alim Literufá, hojas que curan, 443, la parte F que explicó Rabbi Meir. O sea, él va en varias A, B, C, D, E, F, como 6 partes de una parte de la carta. Igual acá a los compañeros, los que se conecten, bienvenidos a todos los comentarios, pero tratar de abarcar lo más posible, sin afanes, pero ese es el objetivo. Entonces, empecemos con el favor de Hashem, de Adoneino Moreno, de Rabino Rabbi Nachman Ben Feige, Rabbi Natán de Hebrel, de todos los ancianos de Hebrel, que nos ayuden a absorber con la mente y con el corazón y a compartir, para que muchas personas también puedan tener ese regalo, esa bendición de no estar conectado con el Sadik, que de hecho es lo que vamos a hablar. Entonces, vamos a reproducir un poquito la clase directamente. A Rabbi Meir el Kabaz lo encuentran en SoundCloud, en Spotify, en YouTube, en Facebook. Entonces nosotros escuchamos esa clase, hacemos Iboedu y ya después tratamos de transmitir pues, lo que Hashem nos permita. The power of the tzaddikim of the generation, they're able to give the Jewish people commensurate to how close they are to the tzaddikim. They have a feeling of divine presence. It's a special month, and again. Eso ya lo estudiamos ahora que hicimos como el experimento. Que en este mes de Nisan es donde nos dan la oportunidad de dimensionar qué significa la conexión con el Sadik. Entonces, bueno, sigamos ahí. Esta partecita ya la estudiamos, pero a partir de ahí. It's dependent on how close you are to the tzaddikim. Entonces, en este mes de Nisan nos dan la oportunidad de dimensionar, de, digamos, como entender o no sé, de percibir, de ver físicamente en todo lo que nos pasa, qué significa la conexión con el Sadik en este mes de Nisan. Pero eso depende de la medida en que uno se esfuerce por conectarse con el Sadik, lo que haya hecho todo este tiempo. Básicamente son los consejos del Sadik. En nuestro caso, Rabbi Nachman de Hebrel, empezar el Itboedut, el Tikkun Haglali, estudiar sus enseñanzas. Estamos hablando ahorita que, por ejemplo, uno de los consejos de Rabbi Nachman es bailar y aplaudir. Entonces ya con las manos estamos transmitiendo a las manos y a los pies esa fe en el Sadik. Nosotros vamos teniendo fe en el Sadik y vemos que él nos va sacando adelante, pero también hay acciones que hacen que se pruebe, que se vea pues que sí tenemos fe en el Sadik. Entonces, por ejemplo, con las manos, aplaudir. Entonces, en la medida que nosotros vayamos haciendo eso y tomando esas acciones en este mes, nos vamos a, de acuerdo a esa proporción, nos damos cuenta de lo que significa estar conectados con el Sadik.
Ravossan wrote a beautiful prayer, prayer 70, and in it he says, I should be zoche to have hitkarvut gadol latzadikim. I should be zoche to have a big closest to the tzaddikim. Not like, yeah, I believe in tzaddikim, yeah, I go, I go to graves of tzaddikim, and I go get brachas. Entonces que en la plegaria 70 del Likutei Tefilot, Rabbi Natan Reb Nosson expresa que le expresa a Hashem, le pide, le suplica que tenga una gran conexión con el Sadik. No simplemente, listo, yo voy a las tumbas, yo voy a que me den la bendición, y la conexión con el Sadik es algo bueno, pero está ahí. No. Lo que está expresando ahí Rabbi Natan es una gran conexión con el Sadik. No, not general surface level, that's good, but you really... No, a un nivel general y superficial, que es bueno uno estar conectado con el Sadik, pero lo que está hablando es otra cosa. You want the real deal? It's something that you have to push everything aside and run after tzaddikim. Entonces que uno quiere de verdad lo importante en la vida. O sea, en la vida hay muchas cosas y podemos hablar muchos problemas y nosotros tenemos unas responsabilidades con la familia, con el trabajo, con el mismo estudio y queremos que todo eso se conecte con la bondad, con el Gesed, con la misericordia divina, toda la parte financiera, todo. Entonces, queremos eso. Entonces, necesitamos una conexión grande con el Sadik. In the book Tzaddik, Chaim Moharan, he brings down a story to illustrate how people in the past. Entonces, en ese sentido, para no tener una conexión grande con el Sadik, también tiene que dejar todo de lado. Todo lo que es la vida de uno, todos los aspectos de la vida los tiene que poner de lado para poder conectarse uno con el Sadik. Esa es la fe en el Sadik. O sea, lo que vamos a estudiar en este pedacito, y obviamente si seguimos en el otro tema, pero este pedacito que vamos a hablar acá es cómo se tiene la fe en el Sadik. Entonces va a contar una historia, Rabbi Meir, que ejemplifica qué es tener la fe en el Sadik. Que es lo que hablamos nosotros de la autoanulación, es eso. Y lo que hablamos de la lección que hemos estudiado de los libros de Rabbi Ariel Zvi Rosenfeld, que de estar muerto en vida, lo que decía Rabbeinu de morir en vida, que el morir en vida es, pues no literalmente morirse y quedarse como un zombie, sino es dejar en esta vida anularse uno, para poder seguir al Sadik y estar más cerca de él. Que es eso lo que también nosotros buscamos, porque lo que hablamos que al final es controlar el cuerpo, controlar como todos esos deseos y todas las cosas que son físicas, para poder tener una buena conexión con el Sadik. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a Dios mediante escuchar y hablar de una historia. Sí. Que también Rabbi Ariel Zvi Rosenfeld y Rabbi Nachman dice que uno escuchar y hablar de historias de los Sadikim elimina juicios. Dios mediante a través de esta historia que vamos a escuchar y a compartir, que se eliminen juicios en nuestra vida, en el barrio, en la ciudad, en el país, en todo el mundo. Para los judíos y para los no judíos, para todo el mundo. Had such emunah in tzaddikim. Rabbi Nachman had a disciple who was, let's say, over 50, 60 years older than him. The Magid of Terhovitz, Rav Yekutiel Landau. Es que Rabbi Nachman tenía un estudiante que lo llamaban el Magid de Terovitza.
Rabbi Yekutiel Landau. Of the city Trovitsa. Trovitsa, I was there once, I was by his kever, is about 25 minutes. Lo llamaban el Maguid de Terovitsa porque Terovitsa es una ciudad Era 56 años mayor que... y era 56 años mayor. O sea, el Maguid de Terovitsa tenía 70 años y en esa época Rabbi Nachman tenía 20 años. Y el Maguid de Terovitsa era discípulo de Rabbi Nachman, de un jovencito, un pelado. Pues lo que uno ve, pues, 20 años, un pelado. Y Terovitsa queda a más o menos 25 minutos en carro de Umán. Y Rabbi Meir el Cabas estaba allá, en la tumba del Maguid de Terovitsa. Rabbi, ¿cómo se llama? Rabbi Yekutiel Landau, de bendita memoria, nos unimos con su alma, el Maguid de Terovitsa. Drive east of Uman in Ukraine, central Ukraine, east of Uman, a straight line on the highway that cuts from below Uman. There's like a highway extending. You go straight 25 minutes, you hit the city Trovitsa. There's his grave, they made a monument. Everything was destroyed by the Nazis. Entonces, que sí, que uno maneja 25 minutos derecho de Uman y llega a Terovitsa y ahí está el monumento de la tumba, porque ese cementerio, todo eso lo destruyeron los nazis, que como cosa rara, que nada nuevo hay. Y entonces los ucranianos que habían por ahí alrededor dijeron, no, sí, por acá está la tumba del Maguid de Terovitsa. Entonces, gracias a Hashem, nuestro amigo Meir estuvo por allá. Of course, what else is new? But they put a monument there based on the testimony of old Ukrainians who remember, the kever used to be here, so they know approximately where the kever of the Maggid of Trovitsa is. So this Maggid of Trovitsa, he was over 70 years old when he became a follower of Rabbi Nachman, who was like 20-something, 22 years old. Es que el Maguid de Terovitsa tenía 70 años y pico. Y se volvió seguidor, estudiante, discípulo de Rabbi Nachman de Breslev, que tenía como 20 años. Old, young, and this man was a Rebbe of 88 villages. He was a... Entonces, que el Maguid de Terovitsa era el rabino de 88, ¿cierto? 88 aldeas en Ucrania. O sea, el mandacallar, que decía que se hacía, que no se hacía a nivel de la halajá, de la Torá. Y se volvió discípulo de este joven, imagínate, 20 años. De lo que estamos hablando, dejar de lado todo. Pues en este caso estamos hablando del honor. The Rebbe, he was a Maggid. Maggid means that he had a type of authority over 88 shtetl. Que Maggid significa que tiene un tipo de autoridad. O sea, un tipo de autoridad que en cada aldea había un rabino, entonces le preguntaban las cosas de halajá, pero cuando el rabino de la aldea no sabía, le preguntaba al Maggid, o sea, al que tenía la autoridad, un tipo de autoridad ahí rabínica, y esa persona se convirtió en un seguidor de Rabbi Nachman, que tenía 20 años. Little villages in eastern in Ukraine, okay, in mid-Ukraine, eastern Ukraine. He was close to the Balatanya. They say he knew the Baal Shem Tov. He was like a big guy, this Maggid. Una persona grande que era cercano al Balatanya, al Alter Rebbe, fundador de Chabad, que conoció al Baal Shem Tov, una persona grande. But he saw the truth in Rabbi Nachman and his teachings, even though he was much younger than him. He once saw a manuscript of lesson number 3 of Likutei Moharan, which talks about the power of melody. He was so impressed. Que siendo una persona tan grande, él vio la grandeza de Rabbi Nachman. También es otra cosa, una bendición, uno ve la visión que él vio un manuscrito de Rabbi Nachman sobre el Likutei Moharan 3, que habla sobre la melodía. He said, this
this is even greater. I mean, it's scary to say this, but he said it. This is even greater than the Tikkun Zohar. Entonces dijo el Maguid de Terovitza que a Rabbi Meir el Caba le da miedo decir eso, pues más a uno, pero que el Maguid de Terovitza dijo que ese escrito, ese manuscrito de la lección 3 del Likutei Moharan sobre la melodía, eso que vio, es más grande que el Tikkunei Zohar. Tikkunei Zohar es la obra magna de Rabbi Shimon Bar Yochai, y el Maguid de Terovitza dijo que esa lección es más grande inclusive que el Tikkunei Zohar. Esa visión que tuvo, la sinceridad, esa humildad, teniendo 70 años. Y todo el mundo pues le hace la venia, todo el mundo... This is greater than the Tikkunei Zohar. And Rabbi Shimon Bar Yochai's biggest masterpiece is the Tikkunei Zohar. It's 70 chapters on just the first word of the Torah. Bereshit, 70 chapters explaining the first word. And Rabbi Nachman... el Tikkunei Zohar son 70 capítulos de la primera palabra que está en la Torah, Bereshit, Bereshit bara Elohim. Entonces, Rabbi Nachman de Breslov dijo que si él hubiera querido, hubiera escrito 70 capítulos de las siguientes palabras. O sea, 70 capítulos de Bereshit, 70 capítulos de Bará, 70 capítulos de Elohim. O sea, en el principio Dios creó el mundo. Todo eso, Rabbi Nachman hubiera sido capaz si hubiera querido, de escribir un libro de 70 capítulos sobre cada una de las palabras de Génesis, pues que llaman del Bereshit. Someone said that if we would have wanted to, we can make a book on every next word. Bereshit, with Bara, 70 chapters on Bara. Elohim, if he wanted to, he can make a book on each word of the Torah. If he would, but he did the first word, opening word of the Torah, 70 chapters, okay? And the Maggid said that this lesson from Likutei Moharan is bypassing the Tikkunei Zohar. Crazy, okay? So entonces que el Maguid de Terovitza dijo que esta parte del Likutei Moharan está por encima del Tikkunei Zohar. Ahí fue donde a partir de ahí se volvió seguidor de Rabbi Nachman. Bueno, voy a hacer un favor ahí para traduciendo. this Maggid of Terovitza was very attached to Rabbi Nachman. He suffered a lot of opposition by his Hasidim. Who are you? You're over 70 years old, and you bend yourself to this young man, you know, and he had a lot of opposition against it. Madre, pero un momentico porque está mirando. He said to Rabbi Nachman, they're shooting arrow to say this, but he said it. This is even greater than the Tikkunei Zohar. This is greater than the Tikkunei Zohar. And Rabbi Shimon Bar Yochai's biggest masterpiece is the Tikkunei Zohar. It's 70 chapters on just the first word of the Torah. Bereshit, 70 chapters explaining the first word. And Rabbi Nachman said that if he would have wanted to, we can make a book on every next word. Bereshit. Bueno, acá está hablando todavía, como lo vi un poquitico, todavía sobre los 70 capítulos de las primeras palabras de la Torah. Bereshit with Bara, 70 chapters on Bara. Elohim, if he wanted to, he can make a book on each word of the Torah. If he would, but he did the first word, opening word of the Torah, 70 chapters, okay? And the Maggid said that this lesson from Likutei Moharan is bypassing the Tikkunei Zohar. Crazy, okay? So this Maggid of Terovitza was very attached to Rabbi Nachman. He suffered a lot of opposition by his... Dice que él era muy apegado pues a Rabbi, porque a Rabbi Nachman, porque había tenido mucha oposición, también había tenido mucha oposición. Hasidim, who are you? You're over 70 years old, and you bend yourself to this young man, you know, and he had a lot of opposition against him. He said, they're shooting arrows at me, expression, but I'm not leaving you. Entonces él mismo decía que después de toda la oposición no querían en su tiempo, que él decía que aunque le dispararan flechas a él no iba a dejar a Rabbi Nachman, iba a seguir como todavía, a pesar de eso, lo que decíamos de la parte física,
que el cuerpo puede, pues el cuerpo es el cuerpo, pero el espíritu es una cosa mucho más grande. Oiga, Oye, pues. I am not leaving you. You can't hide from me. I see your greatness. I'm stuck with you. Okay? So, the story goes that when entonces ya que incluso si Reinhardt se ocultaba de él iba a encontrar por la grandeza que tenía. Lo que decimos, pues, decirle eso a un joven, a un pelado de 23 años, uno ya de 70, y más con todo eso, con la autoridad, reconocer esa grandeza y también la nobleza de él de reconocer la grandeza que era Reinhardt en sus años, pues por decirlo mozos, que todavía era muy joven, y reconocer eso a pesar de ser una persona tan escuchada y tantas personas que sigan hacia él. Rabbi Nachman traveled to Eretz Yisrael and came back, and the Maggid already followed Rabbi Nachman from before his trip to the Holy Land. Entonces que lo seguía, que incluso que antes de que Reinhardt fuera a la Tierra Santa, ya él lo seguía, ya seguía sus enseñanzas. In the time of the Napoleonic Wars, 1799, 1800, so he was already a follower of Rabbi Nachman before 1798, that means. So, Rabbi Nachman came back very discreetly and quietly. He didn't want to make noise. Entonces que él regresaba pues ya de Tierra Santa, regresaba y que estaba regresando pues allá a Ucrania y que regresó pues sin que nadie se diera cuenta, como de una forma muy callada, sin que la gente supiera. Que estaban como en plena época de Napoleón, en la época de Napoleón. And he passed by on the way back to Ukraine. We were arriving. He passed by a city called Kaniblad. Que él pasó por una ciudad llamada Camilad. Camindad. Camilad. Bueno. Which is where the Maggid also lived and also was a Maggid over. And a follower of the Maggid saw Rabbi Nachman in the wagon. Entonces que un seguidor de Maggid lo vio a Reinhardt pues pasando por ahí, cuando iba entrando pues a la ciudad a la que mencionó. And he started to freak out. Rabbi Nachman said, shh, and he told him, come here, he says, quietly, tell the Maggid to come to meet me at the bridge. Entonces que cuando el seguidor lo vio, se emocionó, se puso pues como muy eufórico al ver pues a Reinhardt ahí, más pues que el Maggid también se daba pues y seguía como las mismas enseñanzas de Reinhardt. Entonces se estaba pues ahí muy eufórico y Reinhardt dijo que no, que silencio, que Orden. sí. Entonces le dijo que le diera un mensaje. I want to enter the city, passing by, tell him to come by and I'm waiting for him. So the Chassid went running like crazy and he came to the Maggid at Rovitza. Entonces le dijo que le diera un mensaje que él se quería encontrar con él. Entonces ahí ya él fue corriendo pues. It was like a summer day, so it was hot. The Maggid was schmoozing with somebody outdoors without his hat and just wearing a bekeshe without a. Entonces fue el Maggid y el Maggid estaba con alguien afuera. Conversando. Smooshing. Conversando. Ok. Estaba conversando y que estaba pues, no estaba pues organizado, estaba pues en su. No digamos, tenía el sombrero. No tenía el sombrero ni. El abrigo así desabrochado. Estaba pues en modo relax, por decirlo así. Belt, okay, and he was sitting talking with somebody, and the chassid came panting. Came panting, and he said to him, "Rabbi Nachman is here." He said to him to meet him outside of the city by the bridge. Entonces que el discípulo llegó y le dijo que Reinhardt estaba acá y que le dijo que se encontrara con él en las afueras de la ciudad por el puente. So the Maggid freaked out and he said, "Whoa!" And he said, "Quick, harness my wagon and the horses and I'll start on foot already. You catch up to me. I'm starting to run."
Entonces Magui dijo que pues se puso como muy contento, muy eufórico al saber que la noticia. Mejor dicho, estaba ahí que no se las creía. Entonces le dijo que organizara el carruaje y los caballos, que él iba a empezar a ir hacia la salida de la ciudad y que él lo recogía pues en el camino para ir ahorrando tiempo. He was over 70, maybe already 80. Sent his Y que tenía ya casi 80 años cuando pasó eso. Te imagínense, a los 80 años uno ya ha vivido, pues 80 años, valga la redundancia, y emocionarse por esas cosas, algo tan, pues muy grande para la época, pero tener la energía y la devoción de contagiarle al cuerpo esa felicidad. Pues igual uno digo que pues es que era, pues que va a decir hermano. Pero es lo que nos quiere mostrar Sí. ahí estoy. Es el punto. Ese es el punto. in the early mid-70s, and he started running. And he's an older man, and he's running and running. And in the meantime, the chassid is trying to set up the horses and the wagon. Entonces que él salió corriendo y corriendo y corriendo pues de la emoción y de las ganas de ir a encontrarse con Rabbi Nachman, mientras que el discípulo organizaba pues el carruaje. Wagon and everything, and he couldn't catch up to him. By the time he arrived at the wagon and horses, the Maggid had already caught up to him. Entonces que incluso fue pues tan rápido y tanta la emoción del que llegó primero desde Rabbi Nachman que el carruaje y los caballos, que fue tanta la energía pues corriendo. Y corriendo desde con 80 años. To Rabbi Nachman and was waiting for him. So Nosson wrote, I wrote this story to show how strong people have emunah and tzaddikim. Entonces, pues, esta historia la cuenta Pedro Rabbi Nachman es para demostrar Rabbi Natán, perdón, para demostrar la fuerza y la conexión que se puede tener con el Sadik. La fuerza que da la emuná, lo que genera la emuná, lo que genera la conexión con el Sadik, que derriba pues la parte física, que supera la parte física, que no es, digamos, no es, a veces que nosotros, digamos, tenemos muchas cosas por hacer, todo el tema, pero siempre tratar de en esos momentos recordar la conexión con el Sadik. Porque mira que incluso él estaba hablando con alguien, y uno pues que primero está la conexión con el Sadik, porque al final también es mi experiencia con el Sadik, es mi conexión con el Sadik y la emuná que yo tengo. Te digo, no, venga, que es que con usted puede hablar todos los días de mi vida, pero... Dejar todo de lado. Dejar todo de lado. Sí, a dejar todo de lado. Que al final es la anulación, lo que yo estaba diciendo ahorita, anularse uno, porque al final también las relaciones también hacen parte del uno. Y me acuerdo también de lo que decía, era el rey David, que decía que yo, ¿cómo es que decía la frase? Que no hay un libro, yo conozco, yo conozco al Eterno, pero yo no puedo expresar, era el yo. ¿Quién es el yo? Yo conozco. Es que era empezar yo sé, o yo sé algo. ¿Cómo es que era la frase exactamente? De la que estudiamos. Yo sé Hashem, algo así. Sí, pero que no lo podía expresar, es lo mismo. Mira que la única forma de expresarlo pues, era la alegría que él sentía, que solo lo podía sentir, entonces él salió corriendo, pero la única persona que sabía su conexión con él es cada uno sabe su conexión. Yo decía, yo sé, pero no puedo yo sé Hashem, pero no puedo expresarlo. No puedo darlo a entender. Yo no tengo que que explicarte a vos mi relación con Hashem. Ni puede entender uno mismo. Precisamente eso ahí es como para tener presente pues de que la grandeza de Rabbi Natán, precisamente que fue el único que pudo como entender esa conexión del Sadik con Hashem y como pues sí, como poder bajar eso, porque precisamente Rabbi Nachman tenía muchos seguidores que no les daba pues como el nivel, no le daba las tostadas, las tajadas para llegar a ese nivel como de comprensión.
Entonces, que ya que Miguel le hace tanto énfasis en eso, como bacano tener en cuenta ese punto de Rabinata. Sí, es que ese es o sea, lo que está hablando Miguel, es que es una conexión que solamente uno puede sentir. Por eso el tema principal de la historia es la fe en el Sadik. Y además pues, del poder que tiene uno contar la historia y escucharla, pues no, o sea, nos muestra eso, que es lo que le debemos pedir al Creador, que nos dé esa fe en el Sadik, porque es fe, no se puede, no es saber, o sea, no se puede entender, ni uno mismo, uno la percibe, uno siente esa conexión, pero ni uno mismo después es capaz de poner en palabras lo que uno está sintiendo. Pero sí lo que nos está llamando la atención, pues lo que nos está, digamos, que poniendo en modo acción es eso, o sea, tener la fe en el Sadik, pedirle a Hashem, el Iboedú, que nos dé fe en el Sadik, pero en la práctica también dejar todo de lado para uno conectarse con el Sadik. Y que eso no, después Dios mediante vamos a estudiar en la otra parte de la carta, que eso es lo que da a uno fuerza. Bueno, un señor de 80 años y le dio fuerza para ir corriendo, que el de los caballos no fue capaz de alcanzarlo, ya cuando llegó ya, y no le importó que estuviera todo desarreglado, porque estábamos hablando que era un maguid, o sea, tenía autoridad, tenía que salir con su sombrero, con el abrigo bien, con su cinturón, y él no le importó que lo vieran así todo desvaletado ahí, que estaba ahí un día de verano ahí con el calor ahí conversando informal, y no le importó que la gente lo viera así porque él es maguid, llegó el maguid, Entonces, por un lado, y el otro que le dio, o sea, lo dejó todo de un lado, y el otro que le da, o sea, cuando uno deja todo de lado para conectarse con el Sadik, con la fe en el Sadik, Hashem le da fuerza, que después lo que va a hablar acá le da fuerza, le da riqueza, le da huesos fuertes, es lo que va a hablar después, Dios mediante Rabbi Meir, pero es muy bacano estudiar así directamente, porque por ejemplo ya después en la otra parte, para que nos animemos para escucharla, Rabbi Meir coge un versículo que citó de Isaías Rabbi Natán en una carta y coge unos libros, y nosotros no tenemos acceso a esos libros, coge un comentario del Targum y otro comentario, y habla acerca de eso. El sentido es eso, de que la Torá, sobre todo la Torá de Rabbi Nachman, la conexión con el Sadik, le da a uno fuerza, le da poder, y bueno, y muchas cosas que hay que hablar, pero pues como un abrebocas para lo que sigue. Pero yo creo que quedó claro pues como esta partecita, Dios mediante. No, yo quería decir también lo que vos decías del Calama ahorita, el tema del conocimiento y la emuná, que igual, pues la base, primero siempre va a ser tener la emuná, ¿sí? Y para poder estudiar necesito tener emuná. O sea, que yo que desde la emuná aplico pues el estudio, pero no ser lo contrario, no desde el conocimiento aplicar la emuná, porque entonces se vienen las críticas, se viene el ego, se vienen muchas cosas. Entonces de ser lo contrario, primero, digamos lo físico viene a ser como más que todo el estudio, porque lo que hemos dicho, pero ya el espíritu, libro viene acá físicamente con las patas. Exactamente, pero lo primero es la emuná, que viene del espíritu de uno, es algo que trasciende pues lo físico. Entonces es como el orden pues también es saber pues que hay que estudiar, pero que primero que todo hay que priorizar es la fe hacia el eterno y la conexión con el Sadik, porque también es el vehículo o el camino a través para llegar al eterno es el Sadik, que es el que nos da las pautas y las cosas como hay que hacerlas y los ejemplos que nos dan con la historia. Miguel ahí lo que acaba de decir dio como una estructura, o sea, como una estructura, Miguel es muy estructurado. Entonces dio como el camino de lo que tienen que hacer uno como en el trabajo espiritual. Primero yo diría que el anhelo, o sea, el anhelo es como el primero, la emuná, ya la acción, el trabajo y como
ahí como, precisamente por eso es la importancia de seguir al Sadi, que es el que le dice a uno como haga eso, y la idea es irlo como estructurando ahí de lo que uno ve ahí para estructurarlo para la vida de uno y para vivirlo sobre todo. Es como lo más importante. Sí, porque también está escuchando de Rabbi San Maimón estudiando la Likutei Halajot, que habla que está el tikkun, que la corrección, y que el Likutei Moharan también, o sea, está hablando del orden y el desorden, que muchas veces en el Likutei Moharan también se invierte el orden o se cambia. Está el A, el B, el C, el D, eso es muy importante. Pero también hay veces puede ser primero el A y después el D y después el F, que es muy diferente en lo físico, que eso es ya en la parte mental, que en lo físico que una señora va a hacer una torta y entonces no puede coger el azúcar, echárselo a la olla y meterlo 45 minutos en el horno y ya después lo que salga mezclarlo, no, ahí sí tiene que ser, pero entonces uno pues, que entiende también así en la práctica, que hay veces uno se enfoca más en el estudio, hay veces se enfoca más en la plegaria, hay veces se enfoca más en hablar con las personas, hay veces en una cosa, en la otra, y realmente ahí está teniendo esa rectificación, ese tikkun. También es lo mismo, pero sí lo principal, sí es la fe, lo primero, porque tiene que ver con fe. Entonces, si Hashem me puso hoy a hacer primero hablar con los demás, y viendo que tengo que hacer un poco de rezos escritos, es porque ahí es donde viene la rectificación. Ya después haré los rezos escritos, lo hace un poquito, no sé, eso también es muy bueno porque es más libre, pues, es una libertad. Oye, yo digo que eso tiene que ver mucho con lo que el espíritu quiere y necesita, y lo que hablamos de que pues nosotros sabemos pues todo lo que ha ascendido Ryan y todo lo grande que él fue y que él nos acompaña desde donde está. Entonces él también le manda a uno no se da cuenta, porque uno en el día que ahí ve, porque hoy hice esto, uno no se cuestiona, ve, porque hoy pasó, a veces sí, porque no pude hacer tanto, no me dio para hacer el tikkun, o no hice tanto ibedut, sino que hice más esto, pues uno se cuestiona, pero uno no sabe. Entonces al final el espíritu como trasciende lo físico, lo que uno dice, el conocimiento. Entonces el espíritu dice, no, hoy te vas a ir más por este lado, pero lo que me he dicho pues es que una cosa es lo que piensa el burro y otra es que la carrera, entonces al final es que el espíritu de cada uno, y lo que hemos dicho, la conexión con el Sadi, lo que hemos dicho de ahí, cada uno sabe lo que su relación con el Eterno, nadie lo puede decir, nadie lo sabe, y usted no es capaz de explicarlo ni de entenderlo. Al final lo que decíamos, entonces, si el espíritu hoy te dio para hacer 3 veces el tikkun, bueno, o te dio 3 horas de ibedut, bueno, pero es porque en ese momento el espíritu y el Eterno y Rainalman te mandaron ese momento. Oh, tremendo, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. De pronto, Tere y don Guillermo quieren agregar algo. Sí, Shalom, ¿cómo están todos? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal, qué tal? No, pues tremendamente ilustrativo el estudio, básicamente reafirma nuestra conexión con el Sadik, que ha sido el camino de descubrimiento para nosotros, ¿cierto? Ya luego de que contamos con esa presencia permanentemente, yo creo que el trabajo se vuelve más fácil, ¿sí? Porque al principio, pues nosotros no lo entendíamos, no lo conocíamos, y eso hace parte de nuestro crecimiento espiritual, ¿cierto? Entonces, no, muy linda el estudio y pues realmente afirmando que básicamente con el camino y la guía del Sadik hacemos todo el trabajo para crecer hacia Hashem, ¿sí? Entonces no, me parece muy bonito el estudio que estamos haciendo y bueno, ese era mi humilde comentario. Gracias a Shen, que lo diga ayudando, por favor. Muchas gracias a don Guillermo. Que así sea para todos. Amén. Mediante manos, sí, eso es muy bonito. Y con el favor del Creador, cada vez vamos
creciendo poco a poco. y uniéndonos al Uniendo. cada vez más y creciendo y entendiendo más, pero primero tiene que ser así a punta de fe, a punta de Sí. emuná. Sí, Sí, haremos y luego entenderemos. Ahora hacemos el lo más, trabajo. lo más bonito, sí, gracias a Dios. ¿Qué más muchachos? Allá Tere, Carlos, acá Gustavo. Cortico. No, precisamente me impactó mucho lo que dijiste, lo del orden, porque si el Likutei Moharan habla mucho del orden en varias partes, pero precisamente las lecciones también de Rabbi Nachman no se dieron en el orden, pues como un orden cronológico, entonces empezó lección 1, lección 2, sino que también fue como lo que necesitaba el espíritu, lo que necesitaba el planeta Momento. Tierra, el momento. Ajá, Y eso está más allá de la física, o sea, sí. cuando empiezan a hablar de la quinta dimensión y eso, las dimensiones de Dios son es algo que uno no puede decidir, no puede captar con el cerebro 3D que tiene. Sí. El cerebruto. Pero yo creo que entonces, perdona allí que yo interrumpa, yo creo que eso hace parte mucho de la autoanulación, ¿cierto? Yo creo que esa parte entra allí ya mucho y ese es como un trabajo que empezamos a tener para buscar llegar a ello y así poder comprender tantas cosas que estudiamos que tienen tanta profundidad, ¿sí? Entonces, creo que por ahí va como la senda. Sí, señor. Sí. Muchas gracias, hermano. Tere, adelante. Tere levantó la mano. Sí, no, pero no importa. Bien. Pedirle una disculpa que me voy a retirar, por favor, ¿sí? Veo, tú no lo estás grabando la reunión, ¿verdad que no, Dani? Sí, señora. ¿La estás grabando? Sí, sí. Ok, bueno, entonces disculpa que me voy a retirar, ¿ok? No, tranquila que ya vamos a terminar. Dale, Ya. pues un abrazo, cuídense. Un abrazo, bendiciones, Dios la bendiga. Muchas gracias, Tere. Igual a ustedes, chao, chao. Guillermo, estuvimos acá reunidos. Dios mediante, pues el primero, con el favor del Eterno, primero de muchos. Desde que es a las 5. ¿El primero es cuando? ¿El martes? No, el primero de este estudio, este formato. Ah, ok, pensé que hablábamos de abril. Ok, es el primero. No, el primero de abril es miércoles, que es Pesa. Mediante entonces ese día no vamos a hacer este estudio porque vamos a reunirnos para Pesa. Ok. Dentro de 8 días ya sigue Pesa y ya después de Pesa, con el favor de Dios, hasta los 120 años haciendo este estudio los miércoles, con el favor de Dios. Amén, amén. Carlos, adelante. Démosle la palabra a Carlitos. Daniel, hermano, Guillermo, compañeros, ahí está, a ver, yo veo Gustavo y está Miguel. No, mira que fui a levantar la mano y colgué la llamada porque voy manejando, voy conduciendo. No, hermano, no alcancé como se dice, a coger el hilo de la traducción que estaban haciendo porque venía manejando y venía haciendo otras cosas. Pero sí aprovecho para decir que a mí me tiene muy contento esto, Daniel, porque yo me imagino que poco a poco vamos a ir escuchando a todos esos verdaderos seguidores de Rabbi Nachman, o sea que poco a poco vos, Miguel, Gustavo, que entienden pues el inglés, van a ir traduciendo al rabino Haim Kramer, al rabino Meir el Kabaz, pues que estamos ya acostumbrándonos y adaptándonos a sus enseñanzas. Entonces eso me tiene muy contento, porque es como otro paso que faltaba. O sea, estamos estudiando los martes Likutei Halajot, los viernes estamos con la Parashá, y como que faltaba esa partecita de escuchar a los verdaderos seguidores de Rabbi Nachman, que son esos grandes amigos de nosotros, pues que el rabino Meir, el rabino Haim Kramer y los otros que yo sé que vos escuchás muchas enseñanzas de ellos. Entonces eso me tiene contento, hermano, muy contento. Ya para decir eso nada más y que poco a poco iremos entendiendo con la ayuda del Creador. Los quiero mucho. El viernes
El viernes, si Dios lo permite, hago lo posible por conectarme desde allá donde vamos a estar. Y si no, pues veré la grabación. Y lo mismo esta grabación también voy a buscar la forma para verla, para escucharla, para estudiarla y estar muy conectado con ustedes, muchachos, que los quiero mucho con todo el corazón. Igualmente, Carlos, que Dios te bendiga. Así, hermano. Muchas bendiciones, hermano. Feliz viaje. Gracias a Shen que nos siga ayudando, por favor. Estamos muy contentos también. Me alegra que estés contento, Carlos, por este nuevo formato. Sí, la idea es compartir más y Dios mediante fortalecer más ese vínculo con el SADIC y ayudar Dios mediante entre todos a que los demás, entre todos, nos unamos más al SADIC. Para eso es importante uno y conectarse más, pues, sí, en otro nivel, Dios mediante, con los rabinos de Breslev, con los ancianos de Breslev, con Rabbi Natán, con Rabbi Nachman, Strat Hashem. Ahí vamos con el nadito de perro, a su burro. Pero sí, gracias a Dios, muy contentos. Y sí, Dios mediante, nos vemos el viernes, con el favor del Creador. Feliz viaje, hermano. Muchas bendiciones a Carlos. Viaje. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Yo voy llegando acá donde mi mamá voy a arrimar para despedirme de mi mamá y de mi hermano y intentando dejar las cosas organizaditas, pero de todo se encarga el Creador, gracias a Dios. Los quiero mucho, muchachos. Nos vemos, hermano. Adiós. Pues también, muchas bendiciones. Muchas gracias, hermano. Gracias. Chao. Bacano, bacano.